¿sí? A lo largo del tiempo vimos que las computadoras han evolucionado, ¿sí? Cada vez haciéndose de cierto modo más pequeñas, ¿sí? Incluyendo muchas veces más funciones de las que tenían en la generación anterior, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo, aunque estemos en la quinta o sexta generación, ¿sí? Al final son varios los tipos de computadora que nosotros utilizamos en la actualidad, ¿sí o no? A ver, ¿qué tipos de computadora ustedes conocen? Las laptops. Ok, las laptops, muy bien. ¿Cuál otras? De escritorio. Las de escritorio, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otra aparte de esas? Los teléfonos también, digo yo. Los teléfonos celulares también. ¿Cuál otra? Las Las tablets. tablets. Tablet, muy bien. ¿Cuál otra? Los cajeros automáticos. Ah, hasta ahí ya no. Bueno, entonces, veamos, a lo largo del tiempo las computadoras, por así decirlo, ¿sí? Fueron evolucionando en respecto a tamaño, o sea, es decir, llegamos a la computadora de escritorio, que por así decirlo, sería una de las más completas, ¿sí? Para muchos, una de las más potentes, ¿ok? Pero seguido de esto, en algún momento se necesitó el tener que trasladar en sí la información, pero ya no solo la información, sino también el equipo, ¿sí? Sin embargo, el trasladar un equipo como una computadora de escritorio, ¿sí? Implicaba el tener que llevarse no solo el CPU, sino también el monitor, también el teclado, también el mouse y el montón de cables que utiliza. ¿Es correcto? Y aparte de tener que trasladarse con todo ese montón de cosas, ¿sí? Llegar a otro lugar y tener que instalar todo y conectar todo de nuevo para que la computadora funcionara. ¿Será que es algo fácil de hacer? No. ¿No? No, profe. Va. Y peor si lo que íbamos a ir a hacer tal vez requería el uso de la computadora, tal vez por una media hora. ¿Sí? Después teníamos que movernos hacia otro lado con todo el montón de cosas otra vez. Entonces, de cierto modo, se inventaron entonces las laptops, ¿sí? O las computadoras portátiles, ¿sí? Entonces, la computadora portátil, pues obviamente nos iba a facilitar ese proceso de traslado de un punto a otro, o incluso el proceso de poder conectarnos desde cualquier lado, ¿sí? Este, tuviéramos o no tuviéramos energía eléctrica donde conectarnos, ¿sí? Siempre y cuando la computadora pues tuviera bien todas sus partes, especialmente la batería, pues podríamos utilizarla en cualquier lugar, ¿sí? Incluso utilizarla mientras nos estamos trasladando de un punto a otro, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? En determinado momento también lo que es la laptop llegó a ser algo muy grande, ¿sí? Las laptops más grandes que ustedes conocen, ¿como de cuántas pulgadas son? Regularmente, casi todas las laptops tienen el mismo tamaño de 14 pulgadas, ¿sí? Algunas otras tienen 15 pulgadas. Ahora, las que ya tienen incluso no solo el teclado alfanumérico, sino que también tienen el teclado de números, ¿sí?
ya vienen siendo de 17 pulgadas. ¿Sí? Incluso ahora las laptops pesan menos, pero hace 10 años, hace 15 años, las laptops también eran pesadas. ¿Sí? Si bien es cierto, ya no llevaba uno el montón de partes como con una computadora de escritorio, pero igual el andar cargando la laptop de un lado a otro era algo muy pesado para algunos. ¿Sí? Entonces, vienen y surgen este otro tipo de tablet, de laptop, ¿sí? Que son las netbook. ¿Alguien conoce una netbook? No. ¿No? Son como una laptop exactamente igual, pero más pequeña, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea más pequeña, pues permite que la persona pueda movilizarse de una forma más sencilla y más fácil con ella, ¿sí? Eso sí, el hecho de que sea más pequeña, en ese aspecto sí influye a que algunas de las características que puede tener una laptop, la netbook no la va a tener, ¿sí? Como por ejemplo el caso de las lectoras de CD, ¿sí? Como la netbook es más pequeña, entonces ya no tiene espacio como para meterle CD, ¿sí? Posteriormente de eso se necesitó incluso que fuera todavía más pequeño, ¿sí? Y más fácil de utilizar. Entonces, ¿qué sucedió? Se le quitó el teclado, ¿sí? Y de ahí, ¿qué es lo que surge entonces? La tablet. La tablet, ¿sí? Porque esta pues ya no necesita teclado, ya no necesita mouse. ¿Por qué? Porque es touch, ¿sí? Y es mucho más fácil de movilizar, ¿sí? Seguido de esto, todavía reduciendo más en tamaño, ¿qué seguiría? El celular. El teléfono celular, ¿sí? Que algunos celulares, ¿sí? Nos incluyen tantas opciones como querramos, a modo de que podamos utilizar lo mismo, ya sea en el celular o en la computadora, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un video. Dame un segundo, dame un segundo. Me dicen si lo escuchan, por favor. Espérense. De nuevo con ustedes y esta vez para tratar un tema que sin duda alguna va a ser de gran ayuda para muchas personas que a la fecha no tienen todavía claro cuáles son los tipos de computadoras que para uso personal existen en la actualidad. Para comenzar este tutorial es necesario explicar de dónde proviene el término más común que mucha gente utilizamos para referirnos a una computadora. Este término es PC. ¿Sí lo escuchan bien? Sí, profe. Ok. Sí. Sí, así es, las letras P y C. El término PC proviene de abreviar dos palabras que pertenecen al idioma inglés. Estas palabras son, número 1, personal y número 2, computer. Personal computer, que traducido al español es computadora personal. Y es que es muy común que cuando alguien se refiere a una PC, de manera inmediata lo asociemos a una desktop o una computadora de escritorio como la que en estos momentos estás viendo. ¿Pero qué me dicen de esta otra PC? Sí, así es. Como lo escuchas y lo estás viendo, esta también es una PC o computadora personal.
La mayoría de las personas asocian las PCs exclusivamente con computadoras que tienen instalada una de las tantas versiones del sistema operativo de Windows, y esto se debe a que años atrás las computadoras fabricadas por la compañía Apple, mejor conocidas como Macs, no eran utilizadas tan comúnmente como hoy en día. Hay que reconocer que para muchos de nosotros el primer contacto que tuvimos con una computadora personal fue con un equipo que trabajaba con el sistema operativo Windows. En base a lo anterior, podemos decir que independientemente del sistema operativo que se encuentre instalado en el equipo que estás utilizando, ya sea Windows o Mac, va a tratarse de una PC o computadora personal. Creo que hasta esta parte ya te queda más claro qué es una PC, pero ¿cómo se conforma una PC? Una PC se encuentra conformada normalmente por un CPU, Central Processing Unit o CPU, como lo pronunciamos en el idioma español, y también por un monitor. Sin embargo, existen computadoras personales como esta que fabrica Apple, en la que se encuentran integrados tanto el CPU como el monitor. Y ahora, si nos damos cuenta, pues estas computadoras que no tienen en sí la torre o el case, ¿sí? Porque tienen todo dentro de su monitor, ya no se fabrican solamente por Apple, sino que también otras empresas como HP, como Compaq, como Dell, ¿sí? Fabrican lo que son las computadoras todo en uno, ¿sí? All in one, que estas incluyen todo dentro del monitor y ya solo tienen, por así decirlo, como extra de esto, lo que es el teclado y también lo que es el mouse. Poder tener una interacción con el monitor y el CPU se necesita tanto de un keyboard o teclado y de un mouse o un ratón, que se encuentran conectados por cables. Sin embargo, esta conexión por medio de cables puede ser hoy en día en forma inalámbrica. La laptop, o también conocida como notebook, es otro tipo de computadora y a diferencia de la desktop, tiene la ventaja de la movilidad por ser más ligera en peso y más compacta, ya que tanto el monitor, teclado y el mouse se encuentran integrados en el mismo equipo. Otra gran ventaja es que además cuenta con una batería recargable. Pero a diferencia de las desktops, que puedes combinar CPUs, teclados, monitores y ratones, las laptops no permiten tanta libertad, ya que todo se encuentra unido en un solo equipo. Esto podría verse como una clara desventaja para una laptop. Sin embargo, muchos conectamos nuestra laptop a monitores de gran tamaño y mayor resolución, a otro tipo de teclados, a ratones, los cuales permiten tener lo mejor de una desktop y una laptop al mismo tiempo. Otro tipo de computadora es la conocida como netbook, que es tan solo una variación de lo que es una laptop. La netbook se caracteriza por ser todavía más compacta y ligera que las laptops. Puede hacer casi el mismo trabajo que una laptop, por lo que su costo es todavía menor. Por último tenemos las PC tablets, que para la fecha en que estoy grabando este tutorial son bastante utilizadas, ya que en ellas puedes hacer una serie de cosas, como enviar y recibir correos electrónicos, crear y modificar textos, bases de datos, grabar y editar audio, ver y grabar video, tomar y editar fotografías y hasta sirven para jugar. Y esto tan solo por mencionarte los usos más comunes. A este tipo de computadoras también puedes conectar de forma inalámbrica un teclado y un ratón. Pues es a través de este tutorial que acabas de aprender cuáles son los tipos más comunes de computadoras para uso personal que existen en la actualidad, las diferencias entre unas y otras, pero sobre todo sus ventajas y desventajas. Ok, si nos damos cuenta, ¿sí? En el video se mencionan exactamente todos los tipos de los que estábamos hablando, ¿sí? Tanto las de escritorio, que existen de dos formas, ya sea la que tiene el case o la que tiene todo integrado dentro de su CPU, ¿sí? La laptop, ¿sí? Que de cierto modo es la que más conocemos. Si se dieron cuenta cuando salió la netbook, o sea, las diferencias principales, ¿cuáles son? ¿O son exactamente iguales? Los componentes. ¿El tamaño también? Ok, vamos a ver. Nazario, El ¿cuáles costo. componentes?
El mouse, el CPU y el ratón. Va, pausa. Mira, pues, el mouse y el ratón, comencemos de que es lo mismo. ¿Sí? Solo que mouse es en inglés y ratón es en español. ¿Sí? Sí, es que me equivoqué. Va, ahora, no, me refiero a cuáles serían las diferencias entre una laptop y una netbook. Que una es portátil y la otra no. Ok, vamos a ver. Voy a mostrar mi pantalla. Que es más pequeña y al menos en el sentido de programa se podría decir que tienen diferencia en eso. A ver, esta es la laptop, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Acá, en el minuto 2, 4, tenemos la laptop y acá tenemos la netbook. ¿Sí? ¿Cuál es su principal diferencia? Tamaño. El tamaño. Tamaño. Solamente el tamaño, ¿sí? Porque muchas de las profe. cosas que podemos hacer acá, también las podemos hacer acá, ¿sí? Solo que es mucho más pequeña. Obviamente, al ser más pequeña, pues pesa menos, ¿sí? Entonces, voy a repetir el video desde la parte de acá. La laptop, o también conocida como notebook, es otro tipo de computadora y a diferencia de la desktop, tiene la ventaja de la movilidad por ser más ligera en peso y más compacta, ya que Esta se puede mover, ¿sí? tanto el monitor, teclado y el mouse se encuentran integrados en el mismo equipo. Otra gran ventaja es que además cuenta con una batería recargable, pero a diferencia de una desktop, una variación de lo que es una laptop. La netbook se caracteriza por ser todavía más compacta y ligera que las laptops. Puede hacer casi el mismo trabajo que una laptop, por lo que su costo es todavía menor. Por último tenemos las Ok, ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, ambas, ¿sí? Tienen, por así decirlo, las mismas funciones. Y su principal diferencia va a ser, obviamente, el tamaño y el peso, ¿sí? Porque la otra, al ser más pequeña, pues va a pesar menos, ¿sí? Y se pueden hacer, por así decirlo, casi que todas las mismas cosas que en la laptop. El único componente que sí les he de decir que no traen, ¿sí? Es una disquera. Pero si nos basamos en la actualidad, ¿cuántas laptops de las que se venden actualmente traen disquera? Yo Porque pienso ya que no- ninguna porque ahora son por medio de USB. Exacto, ya lo que son los discos, pues lamentablemente ya es algo obsoleto en muchos casos, ¿sí? Jairon, ¿puedes quedarte quieto, por favor? Gracias. Entonces, ya en muchos casos un disco es obsoleto, ¿sí? Entonces muchas computadoras, ya no solo hablando de las laptops, sino que también hablando de las computadoras de escritorio, ¿sí? Ya no traen lo que es una disquera, ¿sí? Porque es algo que pues, ya no se utiliza tanto como se utilizaba mucho antes. Por así decirlo, a los discos les está sucediendo lo mismo que les pasó a los disquetes, ¿sí? A ver, quién conoció un disquete? Ok, Fernanda, Leslie, muy bien. Nidia, a ver, de los disquetes, ¿quién conoció los disquetes grandes? Ah, ok. Ah, no soy el único, gracias a Dios. Entonces, recuerden que disquetes habían unos grandotes como así, ¿sí?
que medían tal vez unos 15 centímetros de cada lado, eran cuadrados, y eran un poco delgados. Posteriormente salieron otros que son como así, ¿sí? Eran mucho más pequeños, como de 10 centímetros por lado, y eran un poquito más gruesos, ¿sí? Tenían mayor capacidad. Pero las computadoras en ese entonces tenían disquetera, ¿sí? Ahora bueno, no difícilmente, ahora no existen las disqueteras en sí. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo todavía guardada mi primer computadora, ¿sí? Esa todavía tenía disquetera, ¿sí? Pero si nos vamos a la actualidad, o sea, es un dispositivo, o sea, la computadora funciona, puede funcionar todavía, obviamente con una gran diferencia en velocidad, ¿sí? Y en programas y todo eso, pero no voy a encontrar cómo utilizar un disquete, porque incluso ya no los venden en ningún lado, ¿sí? A menos que hubiera guardado también un disquete, tuviera cómo usar esos para meterles tal vez media canción, ¿sí? Entonces, lo mismo está sucediendo con los CDs, ¿sí? Estos están dejando de ser obsoletos, las computadoras ya no traen lo que es la disquera, ¿sí? Entonces, ahora para usar un CD, lo que se usa es una disquera externa, ¿sí? Que permite leer el CD. Entonces, les apuesto que dentro de unos 20 años, no tanto, de aquí al 2025, 2030, los CDs, o sea, van a estar por completo descontinuados, ¿sí? Incluso las memorias USB, que fueron las que vinieron a hacer a un lado a los CDs, ya están siendo también obsoletas, ¿sí? ¿Qué las está sustituyendo? A ver, Fernanda. Por el almacenamiento de los dispositivos. Exacto, o sea, todo está en línea, todo está en internet, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, todas las fotos que nosotros tomamos desde nuestro teléfono, ¿sí? No sé si sabían, pero todas están en internet, sin necesidad de que ustedes se tomen el trabajo de subir cada una. Automáticamente, cualquier foto que tomemos desde nuestro celular está en internet, ¿sí? Donde, por si no lo sabían, aparece una aplicación que se llama Fotos, ¿sí? Que es como una florecita de 4 colores, ¿sí? Esa no es una galería dentro de nuestro celular, ¿sí? Sino que es nuestra galería en la nube, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros tomamos, fotos, videos, ya ahora no ocupa un espacio de almacenamiento, ¿sí? Al menos no un espacio de almacenamiento dentro de una memoria, dentro de un disco duro, no, todo automáticamente en la nube, ¿sí? Ahora, que ya vimos los diferentes tipos de computadora que tenemos, ¿sí? Podemos hablar también de las diferentes partes que componen las computadoras, ¿sí? Solo déjenme ver cuánto tiempo nos queda. Ok, tenemos 10 minutos, ¿verdad? Voy bien entonces. Ahora entonces, que ya vimos los diferentes tipos de computadora, podemos hablar de cuáles son las partes de la computadora en sí. Y creo que incluso en el video que acabamos de ver hay un pequeño error, ¿sí? Porque veamos, si yo les preguntara de la computadora de escritorio, ¿cuáles son las partes? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, ¿quién me las menciona? Sería el CPU, monitor, mouse, teclado, bocinas, cámara, por si tuviera. Ya no sé qué más. Ok. Voy a quedar con estas 4.
que son las 4 que conocemos todos, ¿sí? Y en más de alguna parte de nuestra vida nos dijeron que las partes de la computadora eran monitor, CPU, teclado y mouse, ¿sí? Pero acá existe algo que nos han enseñado incorrectamente, ¿sí? A ver, Jairo, explícame cuál es el CPU. Eh, es la cajita. Ok. Jairo dice que es la cajita. Si yo les dijera que puedo cargar un CPU con un dedo, ¿ustedes me creerían? Sí, ¿Por qué? Yo creo que no, ¿Por qué no, Brian? porque es pesado. Ok. Va, Jairo, ¿por qué crees que sí podría? tal vez porque el CPU en sí no es, no se conforma de la caja completamente, Ajá. sino que sería tal vez algún tipo de tarjeta o algo así. Ok, vamos a ver. A ver. El video nos decía que el CPU significaba unidad central de proceso, ¿sí o no? La unidad central de proceso es esta. Eso es un CPU, ¿sí? Es un procesador, ¿sí? Entonces, veamos. Si yo me voy aquí a Wikipedia, ¿sí? Dice unidad central de procesamiento o CPU, ¿sí? Y me muestra cuáles son las imágenes del CPU, que son estas de acá, ¿sí? Entonces, esto en sí es un procesador, ¿sí? Tal vez ahí está el error en que las personas reconocen a este cosito como procesador, ¿sí? No como CPU. Entonces, para que nos hagamos una idea del tamaño de un procesador, ¿sí? Acá, que están tomando uno con la mano, o con los dedos, podemos visualizar más o menos de qué tamaño es un procesador. Es como que estuviéramos viendo una moneda de quetzal, pero cuadrada, ¿sí? Entonces, ahora, si yo les digo que puedo sostener un CPU con el dedo, ¿ahora sí me creen? Ok. Va, entonces, Sí, si este es el CPU o el procesador, ¿sí? Entonces, la cajita, ¿qué es? ¿Alguien identifica qué es la cajita? ¿No? Veamos. Yo voy a buscar qué es. La cajita en sí es el case, ¿sí? Entonces, la cajita no se llama CPU. La cajita se llama simplemente case, ¿sí? Entonces, al momento de que el case ya tiene todos los componentes dentro de él, ¿sí? Entonces, en ese momento ya estamos hablando de una computadora en sí. Porque dentro de todos los componentes que tiene, ¿sí? Se va a encontrar lo que es el CPU, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todas estas cajitas, ¿sí? Van a ser nombradas como keys. Pero el CPU en sí va a ser el que pudimos ver en la búsqueda anterior, que es el cuadrito pequeño. Entonces,
De cierto modo, ¿sí? Cuando hablamos de partes de la computadora, ¿sí? Estamos hablando de que no conocemos en sí cuáles son las partes reales, ¿sí? Porque, como les digo, conocemos únicamente estas 4 que son las que nosotros podemos ver a simple vista, ¿sí? Pero los nombres reales, ¿sí? Por ejemplo, y sucede el error que pasó hace algún momento del mouse y el ratón, ¿sí? O sea, son lo mismo. Hay personas que mencionan el monitor y la pantalla, ¿sí? Y esos también son lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Solo que el nombre técnico, por así decirlo, sería ¿cuál? Monitor. El Monitor. ¿sí? Entonces, obviamente, dentro del monitor, pues, lo que podemos ver principalmente es que ahí tenemos nuestra pantalla, ¿sí? Pero su nombre real sería monitor, ¿sí? Y el mouse, por ejemplo, todos le decimos mouse, ¿sí? Pero su nombre correcto, hablándolo en español, ¿cuál sería? Ratón. Ratón. Simplemente ratón, ¿sí? Pero así como muchas palabras que hemos adoptado en inglés hacia nuestro idioma, ¿sí? Mouse ha sido una de ellas. Es una palabra en inglés, pero nosotros la hemos adoptado a nuestro lenguaje para referirnos de cierto modo, de una forma más fácil, al dispositivo que conocemos, ¿sí? Entonces, por hoy me voy a quedar por acá, ¿sí? La tarea de esta semana va a ser bastante fácil. Van a hacer en un documento o en hojas o como a ustedes les sea más fácil, van a poner imágenes, 2 imágenes de cada tipo de computadora, ¿sí? Entonces, los tipos de computadoras serían la desktop, la all-in-one, o todo en uno, ¿sí? La laptop, la netbook, la tablet y el celular. O sea, son 6 dispositivos diferentes, 2 imágenes de cada uno, son un total de 12 imágenes en total, ¿ok? Entonces, esta actividad les va a aparecer en plataforma para que puedan enviarla a través de plataforma. La actividad, como se los leyeron en la circular que se envió el día de ayer, y estas actividades o estas tareas se van a realizar en el transcurso de la semana siguiente a recibir a la clase, ¿sí? Es decir, de la clase del día de hoy, entonces tienen toda la semana siguiente para enviar ese archivo, ¿sí? Dime, John.